Cumplieron 18 años con el quinteto. En un momento empezaron a hacer cruces, los cruces urbanos, que era esto de mezclar el tango con el rock, con la cumbia, con otros formatos también, el chamamé, por ejemplo. Cuando arrancaron, hace 18 años, ¿qué ideas tenías del tango? ¿Qué ideas tenías de la música, de los cruces? ¿Estaba esto de, está bueno cruzar los géneros? Cuando arrancamos estábamos con la idea de ser un grupo tradicional de tango para tocar en las milongas, eh, y no mucho más que eso. Con una formación de quinteto por ahí un poco atípica, pero dentro de las texturas habituales del tango clásico, o sea, dos bandoneones. Eh, la diferencia de un quinteto por ahí más tradicional es que sin violín y dos bandoneones, entonces teníamos más potencia en unos aspectos y menos dulzura en otros. Y bueno, dos bandoneones con trabajo, piano y guitarra acústica. Con cantores invitados. Arrancamos con un cantor Margaret, después con un cantor invitado. Y la mayoría es hacer clásicos. La idea del momento era hacer clásicos con alguna cosita mía que traía heredada de otro grupo. Porque yo venía de una orquesta cuando armamos el quinteto ahí en el barrio de La Boca, que de ahí el nombre también. Yo venía de esta orquesta imperial, que era una orquesta que tocamos en San Telmo y que los que sacamos el piano en ese momento, junto a La Fierro, éramos en ese momento 3 o 4 orquestas que lo hacíamos. Y bueno, yo venía formando parte de ese movimiento de una orquesta típica que arrancó fuerte en el comienzo del siglo XXI, acá en Buenos Aires. Eh, y bueno, entonces la idea era como tener un poco esa potencia de la orquesta típica, pero en un formato más reducido. También esa era un poco la idea de Quinteto en sus comienzos. Los cruces viene bastante después, ¿no? Pero en esos primeros momentos ni se pensaba eso, era más. No para el grupo, yo siempre me gustó, pero no, viste, no estaba con los proyectos de grupo, yo estaba en otros proyectos. No estaba la idea de hacer un proyecto para tocar a milonga, el grupo milonguero. De hecho, el grupo empieza a tocar el 2009, o sea, se forma en 2008, empieza a tocar en 2009 y todo lo que empieza a hacer el circuito de milongas acá en Buenos Aires 2009-2010, incluido gira por Europa 2011, buscando esos ámbitos, los ámbitos de la milonga. Cuando se piensa en las orquestas de tango, uno piensa en covers y en hacemos hacemos versiones viejas de tango sin mucha impronta nuestra. En el quinteto sí lo empezaron a No, pero hacer. nosotros, el movimiento de orquestas típicas que surge a principios del siglo XX, que es todo esto que te contaba, que es muy interesante, eh, digamos, lo que plantea era, parten todo por ahí de un estilo bien Pugliese, tomamos, ¿no?, un poco la posta de Pugliese, probablemente por su estilo cooperativo y también por la cercanía en la época de la orquesta, a diferencia de las otras, lo largo que llegó. eh, y a su vez pero también por la potencia, ¿no? Por la potencia muy entre comillas rockera de la orquesta de Osvaldo. Y bueno, entonces la mayoría de la orquesta nos identificamos y eso también se transfirió al quinteto después con el estilo de Pugliese. Pero la idea era siempre hacer, la consigna era temas nuevos, algunos temas nuevos y tangos tradicionales con arreglos propios. Esa era la consigna un poco de todo el movimiento y el quinteto siguió con esa línea, más allá de que no era una orquesta típica, igual impulsamos la unión de orquesta típica, seguimos interactuando yo como particular y después dentro del quinteto con la unión de orquestas típicas que bueno, que nació mucho por acá en la zona, en Boedo, en el Club Gon también estaba, había orquestazo, tocaban 8 o 9 orquestas, o sea, eh,
algo que parecía una remake que yo, de los 40 y los 50, que no lo viví, pero por ahí imagino que debe ser así. Entonces, bueno, eh, después ese auge de la orquesta típica se fue apagando y se fueron adaptando también a grupos más chicos. Eh, pero, o sea, la línea, si bien partíamos de una línea publiciosa, la idea siempre fue esta que te decía. Apuntar a tangos nuevos, que eso se fue profundizando después con el tiempo, pero partiendo y cuando partíamos de los temas tradicionales con arreglos propios. Esa era la consigna. ¿El tema Severino llegó por medio de con Osvaldo o lo hiciste primero y después No, apareció el contacto con él? el tema, la Severino, mi idea era hacerle un homenaje a Severino y Giovanni, ahí a partir de contacto de Osvaldo, que ya conocía, por supuesto, y de hecho conocía a Severino por su libro. Eh, y ahí compusimos, ahí nace la composición, digamos. O sea, que él le ofrecía hacer la letra, él se enganchó y, y a su vez ese tema se estrenó en una charla de tango y anarquismo que dio él junto a Javier Campo en el Festival de Tango de La Boca, que también gestionamos nosotros en el primero, y fue una especie de... así que bueno, ahí dio una charla, los antecedentes del tango y anarquismo, y se estrenó una versión de Severino, lo cantó Guyot, una versión acústica que hicimos ahí, porque no estaba grabado. Así que el estreno fue en noviembre del 2010. Eh, y a partir de ese Severino empieza todo una idea y una relación con Osvaldo, una interacción, eh, principalmente mía, pero con el grupo en general, una especie de padrinazgo, aunque nunca lo mencionamos así, de Osvaldo hacia el grupo, y que bueno, se mantuvo hasta prácticamente el final. ¿Qué fue Tangos Libertarios y qué significa ese nombre en este momento de la historia y cuándo salió? Bueno, justamente cuando estábamos ahí planeando lo del disco, con Osvaldo estábamos pensando qué nombre ponerle, y Osvaldo se hinchaba por tango anarquistas, porque decía que el anarquismo iba a tener más vínculo con la juventud, o sea, no recuerdo el término que utilizó exactamente. Yo decía que me parecía que libertario iba a enganchar más, creo que acerté yo. Lamentablemente no lo pudimos, no siempre hago ese chiste en el escenario, digo, brinde al cielo viejo, esta te la gané. Por suerte él, o no sé si por suerte, pero no pudo verlo. Eh, bueno, libertarios, sabemos, nosotros ahí tenemos un vínculo de la FLA, que además yo he sido convocado por la Federación Libertaria Argentina, tenemos muy buena relación y, y de hecho en la sala de ensayo de Quinteto tengo póster de la FLA que nos ha regalado de Sobre Soto, en la sala Osvaldo Valle, ahí donde ensayamos con el Quinteto, en una salita que armamos nosotros en La Boca. Y bueno, siempre la cuestión libertaria, todos lo sabemos, que estudiamos un poquito el tema y se pronunció un poco, tiene que ver está vinculado al anarquismo y a los diferentes pensamientos libertarios que justamente, bueno, Liberto tiene que ver el primer esclavo libre, bueno, toda una serie de relaciones que no vienen al caso, que tampoco tengo 100% presente, tendría que hojear algún libro en este caso, pero que sí vinculado justamente a lo que conocemos, el anarquismo, y sobre todo en ese disco particular que era vinculado al anarquismo en la Argentina, ¿no? Entonces, de hecho está la Federación Libertaria Argentina, que tuvo mucho tiempo ahí cerca a La Boca, en realidad en La Boca estaba la Fora, bueno, y este disco está hablando, además enfoca el anarquismo en la Argentina, y eran en realidad los tópicos que Osvaldo estudió, no era cualquier cosa, no hablábamos de, qué sé yo, de Kropotkin. Bakunin, claro. Claro, estábamos ni los intelectuales o de los anarquistas de Durruti, bueno, Durruti intelectual en Argentina, pero tampoco puntualizamos sobre el anarquismo en la República Española. El anarquismo situado acá, puntualmente acá,
en esta parte del planeta, donde, bueno, ahí aparece lo de la Patagonia Rebelde, obviamente, utilizado, el Severino de Giovanni, América Escarfó, los anarquistas expropiadores, el grupo de Rosigna, Falcón Grande. Que, Falcón, bueno, sí, sí, Facón Falcón Grande, Grande. que justamente también todos los personajes de la Patagonia, Grande, Soto, eh, eh, bueno, Carl Wilken como noticiero, por supuesto lo de Simón Radowisky con su epopeya, o sea, los personajes de anarquismo, y bueno, ahí eso hecho desplegado en varios temas que forman parte del disco. Esa fue la idea y bueno, en la gráfica participó Rep, que lo arrimó Osvaldo, recuerdo, así que... Y Osvaldo ahí hace del letrista, en algunos casos con la coautoría, lo vinculamos con Raúl Castro, por ejemplo, de Tinta Brava de la Falta y Resto, es un tema eh, que lo acompañara en ese proceso y que fue un proceso largo. En el medio salió un DVD que grabamos en el CAF en vivo con adelanto del tema. Antes eso salió en álbum negro, sacamos ahí en el final. Bueno, álbum negro, nuestro segundo disco de 2012, empieza a ser una mezcla de lo que fue y de lo que vendrá, digamos, en la historia de Quinteto, ¿no? Es un disco, ya estábamos trabajando paralelamente, Trago Libertario, de hecho mostramos algo en ese disco. sí, Severino estaba ahí, sí. Claro, Severino estaba ahí. Después para Trago Libertario grabamos otra versión, pero sí una versión. Y Patagonia cierra el disco, que ahí Patagonia se empieza a ver lo de la fusión, ¿no? En la primer fusión, así, o mezcla de género, cruce, como le guste llamar, eh, nace ahí, ¿no? En ese conjunto con Malena D'Alessio, que aporta su rap ahí, y también con, bueno, Rubén Lobo, que se había llevado una batería con bombo legüero, bueno, unas mezclas ahí. Armamos esa fusión. Y en ese mismo disco, que después sí, ya está con Libertario, eh, ahí tenemos la posibilidad de liberarnos un poco más de lo formal estético que veníamos haciendo, así como te decía antes, con ese estilo, tratando de ser milonguero así, pero pugliesoso, denso, pesado, o sea, de polenta acústica. Buscamos, nos liberamos un poco de eso, teníamos el hilo tan conductor, tan claro y tan fuerte el disco, por eso es un disco que es un disco conceptual, raro para el tango, sobre todo en esa época. Después salieron varios más, pero en esa época generalmente el tango, los discos conceptuales no sobraban. Entonces, teniendo una consigna muy fuerte y un disco muy fuerte conceptualmente, nos permitió liberar un poco la música, digamos. Entonces, permitimos mezclar con el rap, con la falta y resto, liberando un poco, hacer arreglos más saliendo de la estructura de la milonga. Y bueno, ese fue un punto de quiebre en el quinteto, ese disco. Hablábamos de Osvaldo, ¿qué significó haber estado compartido tanto tiempo con él? Para una persona tan importante para la historia argentina, para el periodismo argentino, para el arte argentino y la cultura argentina también. Y sí, pues, bueno, para mí fue un honor y una experiencia muy rica. Además compartimos un montón de cosas y además seguimos compartiendo de alguna forma una forma real, digamos, porque nosotros nos sentimos con cierta responsabilidad de seguir con el trabajo que hicimos con él, ¿no? De seguir poniéndole el cuerpo de alguna forma. Después, siempre recuerdo que Víctor Heredia me lo contó a mí, pero lo contaba en notas. Víctor, que grabó con nosotros como cruce, decía que, claro, le mostraba las letras o lo que componía a Atahualpa Yupanqui, y a Atahualpa le decía: ¿y ahora qué va a hacer con todo esto? Ahora va a tener que poner el cuerpo. ¿Y ahora qué hace con todo esto? Bueno,
nosotros seguimos vinculados a la familia Bayer, por supuesto, y a todo lo que es. El otro día fue Nieto de Argüelles a ver el show que hicimos en el CAF. Bruno Napoli, historiadores, amigos cerca de Bayer. Esteban siempre que está, porque vive en Alemania. Esteban o Ana, uno de los hijos e hija de Osvaldo. O sea, seguimos formando parte del entorno que circundaba a Osvaldo. Y bueno, después que él falleció, más allá de hacer un año de presentar un espectáculo de homenaje a él, estuvimos con las huelgas patagónicas, que se venía el centenario, en plena pandemia, el centenario de las huelgas patagónicas. Eh, Hicimos un tema sobre eso, bueno, un tema que además fue premiado, pero aparte no, porque estaba Esteban Bayer ahí con la remera del viejo en la premiación. O sea, seguimos vinculados, Osvaldo. O sea, el vínculo es tan fuerte que va más allá inclusive de su figura presencial. Hay algo de Tangos Libertarios, bueno, algo de Osvaldo que es una historia que siempre me gustó mucho, más allá de Simón y todo lo que conocemos, son las putas de San Julián, que También, es claro. las que no quisieron atender, entre comillas, no quisieron laburar para los soldados de Varela, del coronel Varela, y me gusta mucho que esa historia esté en el disco. Sí, claro. Y además la historia de las putas de San Julián está en el disco. Hizo hay varias obras de teatro vinculadas en la cual nosotros también han utilizado para esta música y hemos ido a ver, porque ya te digo, estamos cercanos a todo lo que tiene que ver con los tópicos. Eh, y Osvaldo, de hecho, trabajó en una, pero la película, La Patagonia Rebelde, esa parte fue censurada. Porque justamente era muy fuerte la imagen, y mirá que no es una película liviana ideológicamente, nadie que la vea puede decir que fuera tibia, pero sin embargo esa cuestión no se, esa es la cuestión que no se bancaron. En su momento, después sí fue censurada toda la película, pero en su momento de aprobar el libro y esas cosas que se hacen, se censuró el final de la película de la Patagonia Rebelde, que va a ser justamente el hecho de las putas de San Julián negándose a tener fuerte con sexo con los soldados que venían de asesinar a sus amigos, sus compañeros, como lo quisieran ver, y que fueron apaleadas, por supuesto, fueron apaleadas y dilapidadas. Detenidas y que no fueron fusiladas para no generar algo ahí, pero... Sí, 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 sí. Estuvieron al borde de ser fusiladas, ¿no? En el segundo disco dijiste que empezaron esto de los cruces un poco, después del... Se ve algo, se Sí, ve ahí un como poquito. una punta, una luz en una sombra, un disco es el álbum negro, justamente se ve una luz Y de eso. después del disco con Osvaldo vino el primer Cruces Urbanos. ¿Cómo se originó? ¿Cómo lo empezaron a cranear? En realidad se originó por el disco con Osvaldo, como te decía, empezamos a ver, a hacer cruce y a sacar el gustito, eso si querés, porque había una cursita ahí con folclore, que igual el folclore siempre lo incluimos en el primer disco, pero y también se dio esta cruza con Malena D'Alessio de Actitud María Marta y algunas cosas de rock que siempre me gustaron, que me ilumbraron. Y bueno, dijimos, bueno, vamos a sacar un disco exacerbando esta cuestión. También buscando la línea del conceptualismo, de generar también un poco lo que nos dejó la vara alta, más allá de todo, lo de Osvaldo, entre todas las cosas, nos dejó la vara alta el otro disco. Buscamos seguir con la idea de un disco conceptual. Entonces, la idea en este disco Nuevos Cruces Urbanos, que fueron dos después, era grabar, mezclar con distintos géneros, con muchos géneros, y con los artistas representantes de esos géneros, en discos que no hay, ¿no? Diciendo el tango, porque después ahora el tango está versionando en los últimos años mucho rock nacional, pero con los intérpretes del otro género. Eso no hay discos así, ¿no? Todavía. Y además que no solamente nos restringimos el rock, en el disco, los discos grabaron
El Víctor Chango. Heredia, como te decía antes, Chango Espacius, Antonio Río, una versión, nunca me falte que siempre, que no, en esa versión que nunca, que hicimos en vivo un par de veces con él, pero nunca la hacemos, digamos, también en el disco Capanga con Miguel y el Mono grabamos la crudita, nunca la hicimos en vivo, con Arranca Corazones, Con Mariano. con Mariano, eh, bueno, grabamos con Miss Bolivia, bueno, Rally Barrio Nuevo, bueno, un montón de cruces, El Duende Guernica el Duende también. Guernica, mucho folclore, pero también mucho rock, por Ujú. supuesto, con la Mississippi, con las pastillas del abuelo, con 2 minutos, mucho punk, algunos gente amiga, otro que nació en la amistad ahí, bueno, con Hugo Lobo, por ejemplo, nosotros habíamos grabado con el padre antes y ya conocíamos a la familia Lobo de ahí. Así que bueno, una experiencia muy rica que más allá que, al igual que Tango Libertario, no se restringió a la vinculación del disco de venir grabar nomás. En algunos casos sí, pero en muchos casos hubo invitaciones cruzadas, participamos, nosotros hemos estado de telonero de Dance y Mood, por ejemplo, de 2 minutos. O sea, hubo interacciones, hubo mezcla más allá de grabar, vení y grabar, que era un poco la idea del disco, ¿no? No, la idea es que haya una interacción, cruce en vivo, que se mueve, con el Chango Pasión también lo hicimos, bueno, con Antonio Río ahí nació una Daquila amistad en lo personal, también. con Daquila, bueno, con no todo se pudo lograr por distintas razones. eh, una química que trascienda la grabación, Ah, pero en y el muchos casos sí arte se de hizo. Rocambole El también. arte de Rocambole, sí, que hizo las 2 tapas, nos regaló la imagen para las 2 tapas, también un poco reforzando esta idea del cruce, ¿no? Del cruce de género. eh, y bueno, y que teníamos tanta eh, digamos, variante y además la buena onda de los que se prestaron, que hicimos 2 discos y que tal vez podríamos haber hecho 3. Eh, Así que, bueno, bien contento por eso y después esa cosa nos dejó también a su vez otro legado que es, viste, meter mucho, que es la formación. Empezó a pillar el bichito de meter el bajo eléctrico en muchos temas, de la batería, mucho otro que el invitado de esos temas de la batería, Néstor Sepa, hoy es el batero actual, ya fijo, digamos, por decir una forma. Ya no estamos trabajando con la batería como aleatoria, sino como algo parte como el concepto de banda de rock. Lo mismo con las guitarras, llevándola más al lado eléctrico, la forma de cantar. Bueno, todas cosas que nos fueron sacando por ahí más el traje del tango. Después vino Cicatrices, pero antes vinieron singles, con los que vinieron los premios y los reconocimientos. ¿Qué les generó tener esos reconocimientos? Ya habían sido nominados en otros momentos, en otros Sí, años. por estos 2 cruces, no lo habíamos ganado, era por álbum, en ese caso. Sí, el single nosotros lo sacamos del single justamente de la Oda a la Abuela Patagónica que te hablaba antes. Sacamos 2 singles ese año, como adelanto del disco que salió después. O sea, lo que logró este Gardel que ganó Oda a la Abuela Patagónica como mejor canción de tango, es que fue premiado el disco a su manera antes de que salga, porque era una premiación a un single del cual después formó parte, porque era la idea, no porque lo ganó, digamos, porque era la idea, como se hace ahora, tantas veces sacar corte, adelanto, y después juntar todo en un disco, parte de eso de la industria. De hecho, por eso también la industria empezó a premiar temas, single en todos los géneros, cosa que no hacía antes. Eh, y entonces después al disco Cicatrices ya con esa premiación y gana también el tema Cicatrices al año siguiente, ya con todo el disco salido, como mejor canción de tango también. O sea, también es un disco que va a tener esa particularidad que probablemente no tenga ningún otro, que
las dos, que tenga dos premios con Antes mejor y después. canción de tango en el mismo disco. Y además, como cereza el postre, y era así donde habíamos perdido años anteriores, ganamos como mejor álbum de Mm. tango integral, como grupo de mejor álbum de grupo de tango. Así que bueno, y eso fue un poco el coronario, todo un trabajo. Y en cicatrices conviven esta cuestión, ¿no? De lo tradicional, lo tango más para más, no porque hagamos temas tradicionales, porque lo que tiene cicatrices son todos temas originales, digamos, todos temas propios por ejemplo, el tema de Natalie, nuestra cantante que fue un tiempo que ya no estaba más en el grupo, pero lo hicimos. Temas nuevos, valga la redundancia. Temas nuevos y muchos de ellos, bueno, con un guiño al rock que veníamos mamando de los discos que te decía. Se iba a llamar de otra forma, ¿no? El disco. No, pensamos en 15, estaba el número 15 porque eran los años Los que años. estábamos por cumplir, entonces habló de 15 cicatrices. Siempre aparece nombre alternativo, la verdad que no recuerdo, pero creo que cicatrices estuvo casi siempre, porque hay un tema también que le da identidad a eso, al nombre, y bueno, está bueno todo el tema, la palabra. ¿Cómo te llevas con eso de lanzar singles? Mirá, la verdad que bien. O sea, lo veo como que, primero que no es algo nuevo. Ujú. O sea, si uno nos retrotraemos, yo no lo viví, pero los 60 veían, no con un disco, con un tema, pero por ahí con dos. Venía un disco, dos lados los chiquitos, por ahí sacaban los Beatles un tema o quien fuera, y sacaba un disco, tenía dos canciones. Y los EP era mucho más común también, que se está popularizando también un poco. Mira, yo creo que permite eh, no tener, sacar un disco es un proceso a veces y es un costo siempre. Entonces, bueno, el single permite, bueno, ir como haciendo, como tener una, bueno, saco algo, lo muestro, tengo este material, lo grabo y lo saco. Está, ¿viste? Esto las redes, todo lo difunden, todo. eh, no necesito esperar todo un larga duración para sacarlo. Entonces, como que muestra mucha más flexibilidad. Y Eh, cuando piensan en sacar un single, dicen, también es un incentivo para sacar el disco después. Puede ser que no también. sí, puede ser que no, como bien decís, sí, puede ser que no. Pero ya te digo, lo que pasa es que el disco, teníamos que ir más atrás. Por eso nosotros también buscábamos la vuelta del disco Ujú. conceptual. El disco, como larga duración, ni hablar, primero el soporte físico, que estaban, Ujú. cuando nosotros estábamos viendo esa situación, estaba en jaque y terminó en jaque mate. Se veía venir, ¿no? La pandemia quizás aceleró ese proceso, pero se veía venir. Entonces, ni hablar del disco soporte, pero el disco como larga duración está en crisis, ya estaba en crisis hace mucho tiempo. De hecho, el argumento nuestro de ser un disco conceptual era robustecer la idea del concepto del disco. No, pero mirá, este es un disco integral. La obra es integral. De escuchar, por supuesto, puede escuchar tracks separadas, pero es todo un concepto y se justifica en sí mismo. No es una playlist eh, o una juntada de temas por Claro. tiene una justificación. Pero bueno, hoy también eso se ve en hack. Hoy es todo playlist y en muchos casos los discos terminan siendo una playlist particular de cada artista. Eh, bueno, y nosotros entonces, partiendo de eso que te decía, de la crisis del disco como tal, con el concepto de disco, donde ya la gente no escucha un disco entero, si lo escucha una vez, y que se saca Paul McCartney un disco, si lo escucha una vez, de pe a pa, pero no hay un hábito a eso. Y bueno, la gente se habituó a escuchar de otra manera, los pibes, los adolescentes, yo veo, y yo también, yo mismo.
no escucho. Lo mío es muy variado, puedo estar escuchando, un día me da ganas de escuchar Mal Davis, escucho un poco Mal Davis, y al otro día escucho, qué sé yo, chamamé sin ningún problema. No me ato a eso. Creo que esa cuestión, esa nostalgia de que el disco, cosas, yo la entiendo, pero la verdad que primero que ya está, y segundo que no está mal. No está mal, abre lo heterogéneo, Y en abre. algún momento eso te generó algo de duda, de, che, no me gusta qué está pasando? ¿O siempre fue como un cambio y vamos para No, la adelante? verdad que como te lo estoy diciendo, por eso te digo, no soy muy nostálgico, no viví las cosas, yo vengo de la generación de que pasamos, veo los cassettes ahí que estoy viendo acá la imagen, yo pasé por todo, o sea que no es que soy millennial ni nada de eso, pero no, eh, lo tomo como que bueno, es así, es el cambio y además, primero que siendo objetivamente no podría poner una resistencia de mi humilde lugar. Eh, Como productor, digo, puedo sacar, bueno, quiero sacar cassette, porque me gusta el cassette. Bueno, sí. ¿A quién se lo vendés, gozo? ¿Quién te lo va a comprar? ¿Lo pagás vos? Bueno, tenés que tener plata para pagarlo. Entonces, hoy, lamentablemente, lo malo es, lo que sí es malo de todo esto es que no por el hecho de los singles, no por el hecho de que el álbum como concepto esté ya viejo, digamos, caduco, sino porque la música digital lo que ha hecho es perder un poco de calidad sonora, ¿no? Y eso es objetivo. Eso es objetivo, ¿no? Es como que, viste, un pedazo de carne, cosa, o una hamburguesa, y bueno, no es lo mismo. Entonces, esa calidad sonora que igual uno trabaja para tenerla igual, porque bueno, sabe cuándo va a cambiar uno justamente las cosas. Uno lo graba y trata de mezclarlo y de trabajarlo a la mejor calidad que se pueda. Pero después sabemos que la plataforma te lleva todo a un estándar y te plancha en un lugar. Sí, hay Entonces, gente que lo escucha con un auricular solo, con un parlante que anda mal. sí, bueno, pero eso pasaba antes. Yo me acuerdo que cuando nosotros mezclamos y nos encontramos el primer disco y una discusión ahí. No, tenés que escucharlo en un grabadorcito, pero si ya después nadie tenía ese grabadorcito, o sea que ya la realidad te va cambiando, no podés hacer un análisis en ese sentido al menos, de la sonoridad a mucho tiempo. No sé, pues no sabes cómo va a hacer el soporte, cómo va a ser, eh, ya nadie escucha CD, o sea, en el momento de los CD, después ya ni los out ni nada te venía con CD. Entonces, bueno, hoy, por lo pronto, lo que uno puede decir que, y yo que también tengo cercanía con los pibes y pibes de clase baja, clase media, y cosas, todos tienen acceso, todos escuchan música a través de las redes con la misma calidad sonora, de las redes sociales, porque se lo bajan o porque lo pasan directo de las plataformas o se lo bajan a la plataforma. Todo está, entre comillas, democratizado en ese aspecto y todo escucha, y más o menos todo escucha más o menos con auricular dentro de una calidad que hace 20 años sería envidiable, a lo mejor en un punto, o para una masificación. Pero bueno, sí, se escucha comprimido y los formatos te lo piden comprimido. Eso es algo malo, ¿no? Que veo como muy malo. La pandemia a muchos músicos les implicó muchos cambios. Músicos tuvieron que hacer otros laburos. A vos te llegó con la idea de un disco solista. Sí. ¿Cómo fue planear esas canciones? Porque hay, sí, 2 o 3 canciones tuyas, pero después son Sí, todas que reversiones. hice una reversión de Severino con Dolores Solá y después un tema nuevo que hice puntualmente para eso, que es Garza de Riachuelo, que había hecho con la gente de la cuenca, justamente que estaban laburando en Limpieza de Riachuelo y presenté un proyecto ahí, porque hay un video también
Sí, mira, en la pandemia ya antes me había agarrado un poco, estaba estudiando citar, había hecho unas cosas con citar, de hecho grabé algunas cosas con el citar, eh, que en el disco Cicatriz, el tema de Ferry Corti, no lo grabé yo, lo grabó el profesor de citar, por supuesto, pero hay un citar incluido en esa idea de esa vorágine ahí, temas medio así, por momentos sepeliano Que que también fue sale. single. Que también fue, que fue el primer single, fue, como te decía, cuando sacamos Oda de las Huelgas, ese año te había dicho dos singles, el primero fue ese. Eh, que cierra el algo disco Cicatriz, a pesar de ser el primero, cierra como una forma de ponerlo, bueno, esto es lo que se viene ahí, lo más rockero que se va a venir próximamente, y bueno, fue la idea que estamos siguiendo. Te decía, y después, bueno, me picó lo del citar, y después me picó esta cuestión de, porque en la pandemia me pedían mucho de tocar, cosas, de cantar, que por supuesto que uno lo hacía de antes, pero bueno, me empecé a animarme, perdón, eh, a hacerlo entre comillas profesionalmente, y bueno, ahí me largué, me gustó el personaje que creé para ese bozañón, que sí se llamó el disco, ahí también me aconsejó, me animaron algunos amigos músicos, artistas para tirarme la pileta, Patra Malanca especialmente. Y, y bueno, y ahí salió el disco, que a veces lo escucho, según me pongo a escucharlo, a veces me pone contento haber hecho el trabajo ese, a veces digo, qué macana que me mandé. Son momentos, decisiones, diría un DT. ¿Eso te pasa por escucharte, por las decisiones en las canciones, en los No, arreglos? cuando me escucho, cuando escucho ese disco, Mm. uno siempre, bueno, hablando se va reescuchando y está bien, además, en parte, si uno escucha a otros, que debería escucharse a uno también. de por Aunque parezca egocéntrico, pero necesita hacerlo, es un trabajo. Y sí, me pasa que a veces me escucho y digo, qué feo que está eso ahí. O yendo más atrás, me pasa que no me reconozco en alguna composición o cosa. Digo, no, ese no soy yo, ya soy, ese no era, ese era otra persona. Pasa eso mucho. No sé. Inclusive también compartiendo con amigos también en la creación, te pasa esa cuestión de que no te ves en ese momento. Pues bueno, ya quizá no sea eso. Esa es otra, es para un análisis ya filosófico. Eh, pero siendo más a lo inconformal, a veces me escucho y según el momento, escucho acordes y según el momento me escucho demasiado. Hay veces que me gusta y hay veces que no, básicamente. ¿Te cuidas la voz de alguna forma? ¿Te la empezaste a cuidar en algún momento? No, primero lo que hacía, lo que yo hago siempre, tomo whisky. Caliento con whisky, no hago ningún tipo de... Me empiezo a cuidar cuando, por ejemplo, sé que, porque me ha pasado que he roto muchas veces, cuando que llego mal con la garganta porque por cuestiones del tiempo, del clima, entonces eh, tengo una fecha encima, me empiezo a tomar jengibre, a cuidar en ese sentido, sí, me empecé a cuidar, cosa que antes no era necesario hacerlo porque no tenía responsabilidad de cantar. Entonces, en ese sentido, pero no me cuido, no hago ejercicio técnico de la voz ni nada. Yo estudié canto con una soprano de Colón en mi adolescencia. eh, y tenía una formación clásica en ese sentido, de cómo poner la voz, estudiaba para ópera, si se quiere. Pero después lo que yo hago no tiene nada que ver con eso. Entonces no hay una forma de... Trato de buscarme mi forma y tampoco me interesa ni lo voy a hacer un cantante nunca. Entonces trato de profundizar dentro de mi estética
encontré ahí entre una especie de... Me gustan las voces más así como Armstrong, como Tom Waits, que también jugar con esa podredumbre y organizarla un poco y equilibrarla. Leí que habías empezado a cantar en la canción que le dedicaban a Videla cuando falleció. ¿Es así? Que ahí como era gritar, te animaste ahí a cantar un poco, a sacar la voz. En realidad me fui animando en la pandemia, como te decía. Eh, el tema de Videla dentro del quinteto sí me permitió animarme a sacar porque bueno, es un tema así, ¿no? Por ahí es una estética de tango tradicional, eh, pero que bueno, es muy punk todo, ¿no? Que ya llamamos ahí la fusión de tango punk, es muy con el insulto inclusive. Fue para los 5 años de la muerte, Videla, que hicimos con la gente del Olimpo. Primero lo grabó Hernán Fernández, en ese momento cantó el quinteto. Después se fue el grupo, no lo habíamos sacado en disco, no lo llegamos a sacar en disco. Y lo sacamos para el disco Cicatriz, ahí me animé a cantarlo yo. Y en ese disco ya me animé a otras cosas más, ¿no? Que encajen dentro de la estética que puede dar mi voz. Para lo otro tenemos excelente cantante, antes Brisa, ahora está Ámbar Mica de Avellaneda, así que yo como que cumplo el rol en las voces que tienen más que ver conmigo. Le cantaban a Falcón, le cantaban a Videla. Tenés una canción a Milei. Sí, eso ¿Qué también es encontrás el proyecto solista, que lo tengo abandonado. Bueno, el proyecto solista estoy mucho interactuando con esta cuestión. No hice presentaciones solistas en la época, en el momento del disco. Vos año 22, 23, y presenté el disco, pero después por ahí hoy voy a tocar de invitado de una amiga que hace una muestra adecuada, pero no lo hago, no hago yo, no intento que me compren en ticket para escucharme. Sí, estoy dentro del espectáculo de Rulo de la Torre, que de paso quería chivear, vamos a estar con Rulo de la Torre el 27 de marzo en el CAF. Vamos a estar presentando el espectáculo Entrampados, donde es un espectáculo particular porque hay particular en el mundo, inclusive lo que me entró un poco Rulo es tango, economía, o sea, él habla de economía, de que es su métier, atravesado por la situación coyuntural que haya en ese momento y del país sobre todo. Y bueno, hay stand-up y hay tango ahí donde yo canto Que te vomite Dios y otras cositas más, y Chau Javier, todo. O sea, quiero decir, el repertorio solista lo interactúo con Rulo de la Torre, así que de paso quería ¿Qué chivear. encontrás en cantarle al tirano? Y cantarle al tirano, sí. Una de las tesis ahí escritas es Matar al tirano. Creo que Osvaldo lo escribe así, Matar al tirano. Otro era celebrar la muerte del tirano y después otro punto es cantar. Sí, se le canta al tirano y encuentro como esa afrenta particular, ¿no? Por ejemplo, Videla es un tipo que no tiene un tema, salvo que lo personalice, así que le canta a él directamente. Hablaron con Eve en su momento. Con Nora, con Eve hablé en su momento antes, pero no era puntualmente con ese tema, pero sí con Eve tenía buena onda. Inclusive me ha pasado letra a Eve en su momento que no llegamos a interactuar para hacer. Pero con Nora Cortina yo sentí la necesidad eh, de... Bueno, primero porque estaba más cercana y también la tenía más cercana ideológicamente por Osvaldo, a Nora, que estaba en los cumpleaños de Osvaldo. Bueno, entre Eve y Osvaldo había habido un cortocircuito fuerte y eso me alejó un poco de Eve sin que yo dijera nada, pero bueno,
lo tomé como, me alejó un poco, me alejé. Eh, y Nora, Nora siempre me parece, estaba más cercana y de hecho ha venido y me sentí como la necesidad de, de que me dijeran, sí, hacelo, pibe. ¿Entendés? Porque era como demasiado peso, ¿viste? No, no me quería rogar yo el peso sin tener alguien que me dijera Le autorizado. mostraste la letra, la canción Sí, la he ido a escuchar en vivo, sí, 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 y por suerte qué la he ido a opiniones escuchar. tuviste. Y a ella le gustaba, decía, y bueno, lo hace, bueno, sí, hacésela. A ella le gustaba el tango, me ha ido a ver el show solista en Los Laureles, un día que hacía muchísimo calor, pobre Nora, me daba un febrero del 2023, creo. Poner el cuerpo. Sí, y fue como civil, digamos, escuchar el show. Pero bueno, sí, necesité, por supuesto, le mostré la letra y después cuando salió el audio, todo, necesité como esa autorización de alguien que tuviera altura moral para, para decir, dale, hacelo. Así que, bueno, así fue. Y bueno, un poco la necesidad, el descargo, la paranoia, un poco ubicar al personaje en cuestión, sea Ramón Falcón o sea Simón Radovisky, eh, en esa situación del grotesco, ¿no? Casi como si fuera el expresionismo alemán. Verlo ahí es eso, ¿no? Es un poco eso. Y la canción se llama Chau Javier, que también tiene relación con Chau Falcón. Sí, Aunque por el el ritmo es título. otro. No, Chao Javier es otra cosa, intenta... bueno, primero que no está lo de la muerte de por medio, que siempre tiene un morbo fuerte, ¿no? Y es más entre comillas, alegre, si se quiere, es un balsecito, también el ritmo es más liviano de lo musical, y las letras son más Picarescas, por decirlo de una sí, forma. de chicana, de lo económico, de Mauricio y de las Tus amigos rimas o de la Mauricio, sí. inflación, o sea, las cosas que bueno, fueron cambiando, también lo voy actualizando a lo que es la grabación, que eso no lo puedo hacer. Eh, o sea, no podría grabar otras nuevas versiones, eso es lo que te permitiría, pero no lo hice, la verdad. Porque bueno, merece una permanente actualización de cosas y el espectáculo con Rulo lo voy haciendo. Hablábamos de los cruces, yo pensaba en los festivales Tango Punk, cómo surgieron esos festivales. Después vamos a hablar del tango independiente, pero en la Boca, pero cómo eran los festivales Tango Punk. Mira, el festival lo que pasa es que todo tiene que ver con todo. Eh, un poco la característica de la segunda década del siglo XXI en el tango, del tango que es donde nosotros veníamos interactuando, son los festivales, el Festival Independiente, como producto. De hecho, el Festival de Tango Independiente fue el primero del 2010, eh, lo impulsamos con la Unión de Orquesta Típica que te decía antes. El Festival de Tango en la Boca, que es el primero barrial, con esa identidad barrial, pero también que tiene las mismas características también. Lo impulsamos nosotros, siempre con otra gente, ¿no? Pero estando dentro de los colectivos. Y el de Barracas, que después salió. O sea, yo estuve metido, inclusive, o como invitado en alguno tocando, de mucho de movimiento de los festivales. Y bueno, dentro de esa auge de festivales, de esto, que después empecé a salir de todos los barrios, habían festivales, el momento ahí con el cruce, que estábamos con 2 minutos, con esto decimos, vamos a hacer el Festival de Tango Punk. Así, está dentro de esa oleada, digamos. ¿Se hicieron tres? ¿Cuántos se hicieron? Hicimos uno en Avellaneda, que en realidad no, surgió así, no fue pensado como festival. Pero bueno, le incorporamos el nombre y después hicimos 2 en el Salón por sí, 3. Y el Festival de la Boca ya cumplía 16 años.
cumplió 16 años, o cumplía, 2010. El año pasado cumplió 16 años. Sí, este año va a ser el 17. ¿Cómo se originó? ¿Cómo te acercaste vos? ¿Cómo lo originaron? Con ¿Qué vecinos. significa sostenerlo tantos años también? Y bueno, se hace complicado. De hecho, yo el año pasado, ni el quinteto tocó, pero yo participé con otro grupo que estoy de música electrónica y di una mano, pero no quise estar en la organización porque ya me corrí, por lo menos el año pasado, de ese lugar. Vamos a ver y bueno, y otra gente, y está bueno que eso pase, ¿viste? Porque es muy agotador, si no. Con pocos recursos, para empezar, eh, tratando de surfear las olas del país y sin transar con ninguna cosa política, menos en estos tiempos. Entonces, bueno, se hace difícil. Y bueno, el festival surge con un amigo de Malevaje, Gustavo Núñez, le clausura el lugar en 2009. Y bueno, en 2010 ve el festival que estábamos haciendo nosotros independientes, me dice: Pablo, ayúdame, vamos a hacer uno en La Boca, que sea un poco como es la respuesta a la clausura. De hecho, se llama El Tango No Se Clausura, el primer festival es como el lema, que lo pone Martín, que es vecino del barrio, Martín Otaño, que estaba en Sanata, uno de los impulsores de Sanata en ese momento. Y bueno, y gente que estaba en Ángel Osile, en FM La Boca. Bueno, un poco armamos un grupo de trabajo sumando a otra gente y salió el primer festival. Ahí donde Osvaldo, lo incluyó Osvaldo, que presentamos. Y bueno, después se fue motorizando y después se fue desgastando y algunos salieron mejor, otros mejor, otros yo tuve un rol más de cargarme todo sobre el hombro y más decisivo, en otro me relajé más y traje otra gente. Y bueno, eso, se va haciendo, no hay, por momentos, algunos tratamos de darle un sentido más conceptual al festival. Bueno, este festival que esté más enfocado por acá, que se llama así, después eso se perdió por el momento, por ahora, así que bueno, después hicimos en la pandemia, lo hicimos también un poco virtual. Lo fuimos haciendo, como pudimos lo fuimos ahí sosteniendo. Quería preguntarte sobre los adolescentes. Vos sos docente. Pienso mucho en estos años de gobierno de Milei, de la brutalidad en el trato, en el cotidiano, que muchos de los mecanismos que usa el gobierno a la hora de discutir, de hablar, son muy adolescentes. ¿Cómo ves vos como docente en los chicos, las chicas? ¿Cómo ves que ellos están tomando la realidad? Si se hacen protagonistas o no, si apoyan estas brutalidades. Bueno, en muchos casos sí, apoyan. Yo soy... La educación está creo que viene, de mi opinión, viene en franca decadencia. Hace tiempo. Por un lado tengo una contradicción en esto, puedo pensar de manera distinta porque es algo, no es algo fácil de decir, no. Yo lo que veo, por un lado, que la escuela está sobrevalorada por todos lados, tanto por izquierda como por derecha. Dice, no, porque se pierde un día de clase como si fuera, no sé, la hecatombe ¿viste? Después de clase te joden a vos por ahí no laborar en tu organización, pero no pasa nada, ni el pibe, ¿viste? No se cae el mundo, ¿viste? Pero ¿viste? Lo agrandan como lo importante. No, cierran cursos enteros, no pasa nada. Lo importante es que tengan 180 días y antes tenían 178, ahí lo veía también, yo lo veía, afirmo que he sido muy crítico de la gestión que ahora tenemos en provincia, porque para mí es incomprobable lo que voy a decir, pero para mí viene
llegamos al Milei de hoy por el nivel educativo que se tuvo anteriormente. Esa es la verdad. O mi verdad, o lo que yo creo, ¿no? No se bastardeó la enseñanza, eh, y con el verso de la inclusión se excluyó, porque no hay una sola forma de excluir. Vos podés excluir diciendo vení. Eh, y para mí, bueno, se perdió mucha calidad educativa y mucha cosa y se convirtió en una... no se manejó bien, para nada, no se manejó bien el sistema educativo con el kirchnerismo. Yo soy muy crítico de eso. Muchos realzan eso porque pasaba una notebook, pero yo vi lo que pasaba con las notebooks, fue el primero en recibir en la Villa Tranquila. Y además yo trabajé y trabajo de escuela como Doc Sud, como Isla Maciel, conozco bien las problemáticas, y también trabajo en Nacional Avellaneda. Y no se manejó bien la educación. Los gurúes que partían, que yo leí, que yo me formé estudiando a Adriana Puigros, erraron. Yo tengo que análisis, erraron todo lo que decía, estoy totalmente en contra. Entonces es complicado. El pibe, además, donde el docente se encuentra en un lugar sumamente endeble, por muchísimas razones, entre eso por los gobiernos, por los gremios, que son por la situación del lugar, ante los padres. Para los padres, los docentes son unos boludos que si quieren lo podía cachetear en cualquier momento. ¿Entendés? Puede ser así, porque mi hijo también, los padres sobrevaloran la cuestión y hay bueno, hay toda una mezcla de generacional de errores, creo yo, de errores tras errores de egoísmo también, porque cuando vos decís de individualismo, decís, no, porque mi hijo, ¿no? Y es la cuestión de mi cosa y lo que me importa, olvidar el total, la totalidad, y se empieza a perder el sentido de esto, por supuesto el celular también nos divide, nos hace personajes ahí autónomos, cada uno con su... Entonces la educación está en un momento muy difícil y mucho se maneja por las redes y bueno, ahí tenemos las consecuencias de que los que manejan mejor las redes ganan las elecciones y ganan adeptos. También está esta discusión de la vocación, de, che, yo con la vocación no pago el alquiler. No, pero está bien, sí, lo de la vocación no sé nada, eso, eso es un eslogan. No, eso es un eslogan. Después, como todo, cualquiera tiene por ahí más vocación a una cosa que o le gusta más, que en realidad, no sé qué es la vocación. Le gusta más una cosa que otra, se siente más a gusto. Bueno, pero eso cada uno en la vida deberá eh, acomodarse uno, ahí sí, sincerarse uno en qué es lo que le gusta más y qué le gusta menos. Pero en definitiva es un trabajo, sí, claro. Yendo a los adolescentes, pero con la música, ¿cómo ves, no sé, artistas como Trueno que traen otra música además del trap, traen el folclore especialmente? ¿Cómo ves esas mezclas también, esos cruces en los artistas para la gente más joven? No, los veo muy bien. De hecho, bueno, nosotros hemos, desde un lugar más humilde, hemos hecho un montón de cruces y me parece que está bárbaro, que es parte de una época, que sería impensado en otra época. Recuerdo que siempre había un bandoneonista que me decía, bandoneonista de la orquesta de la orquesta de Pugliese, ahora no me sale el nombre, Mosalini, que decía, la familia musical argentina está muy dividida, ¿no? El mundo, el folclore por un lado, los tangueros por el otro, el rock por el otro, y a su vez dentro del rock, bueno, vos que no hace mucho rock, o sea, todo como muy trincheras. Bueno, eso no creo que exista hoy, por lo menos
eso se ha derribado de una forma de cual está bueno porque permite interactuar con la música. Eh, Después, bueno, sí, la mayoría de los pibes, bueno, escuchan lo que es la música mainstream, como pasaba antes también, nada más que entrar a otro canal y era otra música mainstream, pero bueno, no es distinto a eso. Y bueno, escuchan reggaetón, cumbia, eh, algo de rock nacional, algo de por ahí de freestyle o trap, concretamente, digamos, lo que sería el trap, no totalmente freestyle, pero bueno, no me quiero meter mucho en esa división de género para no embarrarla. Pero bueno, esa es la música que se escucha hoy, ¿no? La música mainstream de esos y mucho también, mucho de K-pop, me sorprende mucho adolescente la influencia de la música coreana, ¿no? Del pop coreano, increíblemente cómo llega la cuestión del mercado ahí y de los anime y de la influencia que seguramente viene por ese lado, de los anime y todo eso con la música también. El K-pop también tiene influencia eh, pesada, ¿no? Noto eso. Eh, y bueno, y hay que seguir batallando. Te escuché decir que el tango después de lo que fue el nuevo tango argentino, después en el 2000 también las orquestas, la Fernández Fierro, demás, te escuché decir que está estancado. ¿Lo ves así? ¿Crees que hay posibilidad de llegar a los jóvenes también? ¿Las nuevas orquestas o las orquestas post-2000 pueden llegar a los jóvenes? También pienso en la chicana, que en su momento era lo nuevo del tango también. Sí, lo que pasa es que si era, ya no es. Entonces, yo soy parte de una generación que es la que te decía antes, no me quiero repetir, que creíamos que, inclusive además porque el rock estaba en retroceso, y de hecho el rock ha perdido terreno, no en base al tango, pero hacia otro género, ese análisis sí era acertado que hacíamos en ese momento, el rock estaba perdido peso en la juventud, y además la juventud de esa época que éramos nosotros, ese comienzo del siglo, y que buscábamos armábamos orquesta típica o banda de tango como se arman bandas de rock, ¿no? Con la misma cosa y la misma impronta, y éramos pendejos de esa época y por lo tanto nos veían así también como las jóvenes y que impulsábamos esto del tango y revolver los pelos y el bandoneón y todo eso que hacíamos en San Telmo, en Osoy, que no se llegó a un público masivo nunca, pero sí hubo como una fuerte tribu, una tribu grande respecto a eso. Durante los primeros no se puede poner el tiempo así, pero poner los primeros 15 años, 16, hasta la pandemia, si querés, por ponerle un hecho, que eso pasó, o sea, las orquestas típicas dejaron de ser bueno en la salida, todo el tango uno lo ve ahora y se ha ayornado más a lo que es la cuestión de la milonga y el formalismo. Eh, yo creo, yo soy y con esto de los cruces, creo que en la práctica demuestro cierta coherencia de este desprejuicio musical, esto que estamos hablando. Yo creo que los géneros también están en crisis. Marcar la cuestión del género. Sé que la industria lo necesita así, el periodismo lo necesita así y todos necesitan que siga así, como también todos necesitan que siga la escuela así. Hay como un acuerdo de seguir con cierta estructura, pero que haya acuerdo quiere decir que esa estructura sea real y menos en algo tan por ahí tan intangible como la música, ¿no? Entonces yo lo que veo es que el tango como el tango va a seguir existiendo como existe el candombe, como existe, eh,
pero pensar en que el tango se tenga que quedar ahí y que no tenga que ser otra cosa más que situarlo en algún lugar, me parece que no, me parece que Charly García es un ejemplo de que el tango atravesó la frontera, llegó al rock hace mucho tiempo, y yo creo que hay grandes tangos de García, por ejemplo, de Fito, de Spinetta, hay grandes, creo que el tango, y es lo que me interesa a nosotros ahora como proyecto de quinteto, desde el lenguaje más del rock, tener las influencias del tango, ¿no? El tango es una música de influencia permanente. A ver, la música barroca, uno puede verlo de esta manera. La música barroca, si murió, no sé. Sí, está bien. Murió la estructura de la música barroca, o hay es un círculo chiquito, muy chiquito, pero ¿qué músico va influyendo en la historia que Bach? Sigue influyendo en todo. Y en ese sentido creo que el tango va a seguir influyendo decisivamente en las producciones de la música. Ahora, que necesariamente sea tango, sea considerado tango, sea que eso ya es un tema de la industria o no, pero va a ser decisivo, va a seguir siendo decisivo en la influencia de la música. Eso, Argentina al menos, eso no tengo duda. Te quería hacer dos preguntas más. Una es, ¿qué significa que siga existiendo el CAF, que se siga sosteniendo, que sigan habiendo fechas ahí, que sigan muchos tangueros de los que estaban en el 2000 sigan juntándose ahí, el Club Atlético Fernández Fierro? Bueno, el CAF es un lugar muy importante. También se está abriendo eso, hay más de otro género, justamente, hay mucho folclore, hay mucho rock, se va abriendo esta cuestión, y además porque también hoy está caro armar el show y cortar ticket, y bueno, significa nada, un lugar de eso, de resistencia, y que para nosotros siempre un placer tocar ahí, siempre un placer tocar ahí. A nivel 2026, ¿qué va a pasar con el quinteto? A principio de marzo tocaron con una cantante, la presentaron a Ámbar. ¿Cómo sigue a lo largo de este año? Estamos en nueva cantante, nuevo material para el show, digamos. Un nuevo show, hace poquito en el CAF. Ahora estamos preparando otro show. Vamos a empezar a preparar el 2 de mayo. Vamos a estar en Casa Colombo, que es una roquería muy linda que estuvimos ya el año pasado. Es como un salón más pequeño, nos sentimos cómodos tocando ahí, así que vamos a volver este 2 de mayo, sábado 2 de mayo, y vamos a estar presentando seguramente nuevos temas que van a formar parte de un futuro disco o de futuro single primero. Estamos la otra vez viendo el ensayo y ya charlando para grabar. Seguramente el año pasado sacamos 2 singles, sacamos Aunque venga la derrota, con producción de Mateo Moreno, No te va a gustar, con Rada y Los Decadentes, nada más un feat, fue un lujo, un candombe rock. Y después otro lujo que nos dimos, con Miguel Cantilo, hicimos la versión de La Marcha Bronca, Miguel Cantilo, una versión ayornada a estos tiempos, con rap de Willy Bronca. Que habla de Pablo Grillo. Que habla de Pablo Grillo, y de una coyuntura más actual, más allá de que todo se dice, bueno, que la marcha bronca tiene vigencia, pero bueno, en este caso con una coyuntura puntual y modificando algunas cosas de la letra, como lo del pelo largo, que a nosotros parecía que ya estaba, en la época charlamos con Miguel y nos permitió generosamente modificarlo. De hecho, nos invitó a su show, que tocó el año pasado en Buenos Aires, a hacer esa versión, así que muy agradecido con Miguel, con León Gieco, que se ocupó en grabarla también, con Ivonne de la Delio Valdés, con Juli Lazo, bueno, una amiga, y con Willy, ¿no? Así que sacamos esa versión a fin del año pasado, prácticamente, sacamos el audio, después el video, y ahora estamos preparando un nuevo material, que bueno, dentro de poco estaremos en estudio, y seguramente durante el año saldrá uno o dos singles más. Te pregunté por Ámbar, ¿cómo es la formación del quinteto en 2026?
Bueno, hoy en día está formado por Ámbar Mica, justamente la voz, es Ernesto Cepa, que era el baterista que contaba antes, que ahora está estable en la nueva formación, Oscar Pitana, bajo eléctrico, ya hace 13 años que está en el grupo, más, Guille Borghi, piano, teclas, es parte de lo que modificamos. Le metimos teclado ahora, mucho sonido de Hammond y otras cositas. Y Gastón Ruiz en guitarra eléctrica. Y bueno, quien habla acá un poco en la gola y el fuelle. Paula, muchas gracias por la charla. Gracias a vos, Norman.